Muy bien, hoy es 17 de noviembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Bien, antes de continuar, bueno, me imagino que no hay problema con los temas que hemos visto anteriormente. Ha estado un poco fácil. El examen, no sé cómo se les hizo. ¿Tuvieron algún problema con el examen? No, profe, todo bien. Perfecto. Ya califiqué. Ya está la calificación en la plataforma en Encima, para que la chequen por favor, y pues si alguien tiene por ahí alguna duda, me la haga saber. Igual que siempre, estoy en la mejor disposición. Si alguna calificación no les parece correcto desde su punto de vista, bueno, pues podremos checar el examen, que no creo, porque pues a la mayoría le fue muy bien. De hecho, pues no tenía por qué irles mal. Es teoría, estaba muy sencillo. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? De hecho, felicito al grupo, le fue muy bien. Pero si por ahí alguien tuviera alguna inconformidad, pues la vemos en lo particular, no hay ningún problema. Bien, vamos a continuar con los temas. Nos quedan por ahí 2 temas por ver. Les digo, pienso abordar un tema por semana. Entonces, pues nos vamos a ir un poquito despacio porque todavía queda algo de tiempo de clases. Y los temas ya se me están acabando, pero pues vamos a irlos abordando poco a poco. Entonces les voy a compartir el escritorio. Muy bien. Y el tema del día de hoy que vamos a ver es referente, vamos a continuar con lo de uniones. Y vamos a continuar con las uniones de otro tipo, en este caso remaches y tornillos, que es muy diferente a lo que es la soldadura. Dentro de los tipos de uniones, como ven ustedes aquí en la clasificación, tenemos una clasificación un poquito grande al respecto. Déjenme ver si puedo reducir esto para que se vea más completo. Mm, no, quedó peor. Tamaño real. Así se ve un poquito mejor. Bien, si observan, esta sería toda la clasificación de las uniones. Y bueno, dentro de todas las uniones tenemos las rígidas y las móviles. Dentro de las rígidas y fijas estamos viendo lo que es soldaduras, que eso ya lo agotamos. Después de ahí vienen todas las que son desmontables, que son las que hay uniones no permanentes que vamos a hacer por un tiempo, y a partir de las cuales pues ya después se pueden volver a quitar, como son las atornilladas, con remaches, eh, pasadores, etcétera. Aquí el único detalle que se maneja de este tipo de unión es que se altera un tanto el material que vamos a unir, porque hay que hacerle una pequeña perforación, o bueno, a veces no tan pequeña. Todo va a depender de las dimensiones tanto del tornillo como del remache, para que este entre en esa perforación y pueda generar la unión. Al hacer estas perforaciones, algunas personas por ahí, algunos estudiosos, tienen la idea de que alteramos las características físicas del material, y por tanto también podemos alterar su resistencia.
su comportamiento. Hay otros que dicen que no se afecta, que es normal y, y que quedan incluso mejor que una soldadura. La verdad es que hay mucho tipo de opiniones y pues aquí vamos a utilizar la que mejor nos convenga en su momento. Hay ocasiones que no es conveniente soldar, aparte de que pues no es fácil tener una máquina de soldar, ya que son costosas, tanto la eléctrica como la autógena llegan a ser un tanto costosas. Y si yo quiero comprar una máquina para hacer una pequeña unión en casa de dos materiales, pues como que no es conveniente, a veces es mucho el gasto. Y andar buscando alguien que se dedique a eso, por ejemplo, los famosos balconeros, que son los que tienen máquinas de ese tipo, no es muy caro que me solden un material, pero vamos, sí es molesto, porque pues tendría que llevarles yo el material. eh, si los materiales son grandes, el soldador tendría que venir a mi casa. Y bueno, todo ese tipo de situaciones también hacen molesta la situación. Entonces terminamos nosotros haciendo un atornillado o un remachado, porque es mucho más sencillo, mucho más fácil. Pero hay ocasiones, como les digo, en que no es conveniente. Entonces todo es cuestión de estudiar la situación y de ver qué es lo que me conviene más en su momento. Bien, ahorita esta semana nos vamos a dedicar a este tipo de uniones que son las desmontables y ya la próxima semana veremos el último tipo de unión que son los móviles. Pero vamos a comenzar entonces con lo que son los atornillados. Por aquí, como observamos, bueno, hay diferentes tipos de tornillos en los cuales y formas, además de materiales con los cuales están construidos, hay diferentes formas de tornillos también. Y los tenemos por lo pronto en materiales desde hierro dulce, acero, aluminio, incluso hay tornillos de plástico. Todo va a depender de qué tanto vaya a demandar yo de ese tornillo, ¿no? En el tornillo también necesito una cierta resistencia a la hora de hacer la unión, porque el tornillo va a estar sometido a dos fuerzas, una que se le llama cortante y la otra de extrusión. Entonces el tornillo puede reventar, al final de cuentas va a reventar en el mismo punto, se va a romper en el mismo punto, pero puede ser por dos fuerzas básicamente. La cortante es cuando tenemos un desplazamiento entre materiales y la de extrusión es cuando hay una fuerza de, de extensión en el tornillo. Eso lo vamos a ver ahorita en un video para que les quede mucho más claro esa cuestión de las fuerzas a las cuales se somete el tornillo que estamos trabajando para la unión. Bien, así como hay tornillos, diferentes tipos de tornillos y formas, como lo vemos aquí, sobre todo en la cabeza del tornillo, si ustedes observan, este es un tipo de cabeza que se le conoce como redonda. Luego este otro que es una cabeza perdida, que es tipo triangular, cónico. Y finalmente una cabeza que se le conoce como gota. Es una mezcla entre el cónico o la de cabeza perdida y el redondo. Tiene ambas por ahí. Entonces, básicamente la forma de la cabeza es lo importante en un tornillo, porque el cuerpo pues siempre va a ser lo mismo, ¿no? Es un cilindro con cuerda, el cual penetra el material y se adhiere al material una de dos, o por la cuerda, o bien porque pasa el material y del otro lado le voy a poner una tuerca con la cual hago la sujeción. Pero básicamente estos son los tres tipos de tornillos. Les digo, el cuerpo siempre va a ser el mismo, un cilindro con cuerda. Lo que va a variar van a ser los tipos de cabeza y los vamos a tener en estos tres tipos básicamente.
Bien. La forma de unión, bueno, pues hay varias formas. Aquí sí le voy a tratar de acercar un poquito para que lo vean un poco mejor. Caray. Aquí. Miren, cuando yo voy a unir dos materiales, está el simple que se le conoce como solape. Uno de los materiales está con la perforación y el tornillo atraviesa ambos haciendo la unión. Luego viene otra que se conoce como junta simple, que es unir dos materiales a partir de un tercero. De hecho, se utiliza un pequeño material. Aquí los materiales, en el primero los materiales están empalmados uno sobre otro. En el segundo los materiales están unidos, como se ve en esta parte, se juntan, pero para que la unión exista ponemos un pequeño tercer material, que sería este de aquí arriba. Ese pequeño tercer material me va a servir de una junta entre ambos, obviamente a través de los tornillos. Y finalmente la cubrejunta doble, que hacemos una unión de pequeños materiales, es lo mismo, se hace por traslape, pero tenemos una unión de material pequeño en ambos lados. Y luego ya atornillamos. De esta manera el material queda y es como si yo los hubiera soldado, pero sin que haya traslape entre ellos. Ya sea simple o doble. Bien. Cuando se efectúa la unión, ¿qué vamos a tener? Hay que aplicar una fuerza, ya sea de giro, para que agarre la cuerda. Y simplemente introducimos el tornillo en una fuerza axial para que a través de los materiales y aplicamos una tuerca. Sería la parte de que hay toda una teoría, luego ya vienen los remates. Hay toda una teoría acerca del tornillo. La cuestión teórica del diseño y utilización de los tornillos. Entonces, les pongo un video, lo observan y ahorita después de que lo veamos, lo comentamos. A ver si se... Las más empleadas en los conjuntos mecánicos como sistema de unión. Cuando veíamos los sistemas de unión, los clasificábamos en dos grandes grupos. Por un lado teníamos las uniones desmontables y por otro las uniones fijas o permanentes, siendo la diferencia entre ellas que para desmontarlas había que romper o no sus componentes. Las uniones roscadas estarán dentro de las uniones desmontables y serán las más empleadas. Dentro de las uniones desmontables hablábamos de varios elementos separándolos en roscados y no roscados. En este vídeo nos centraremos en los elementos roscados que se mencionaron como tornillos, tuercas, espárragos, pernos, pero también se adelanta que no solamente serán elementos sueltos los que participen en uniones roscadas, sino que tendremos también elementos más complejos en los que se puedan roscar tanto ejes como agujeros. Cuando hablemos de uniones roscadas, estaremos hablando de un sistema de unión desmontable basado en la combinación de dos piezas. La primera de ellas la llamaremos eje roscado, y es una pieza en la que se ha labrado una rosca helicoidal por el exterior. Y la otra será el agujero roscado, que será una pieza en la que se ha labrado una rosca helicoidal complementaria a la anterior por el interior. Como ejes roscados hablaremos de elementos sueltos como los mencionados anteriormente, como pueden ser tornillos, espárragos, pero debemos aclarar también
que forman parte, esa unión roscada, ese eje roscado de piezas comerciales como pueden ser racores en los que se roscan medidas, en los que se roscan partes de la pieza, o en piezas más complejas como las que aparecen ahora en imagen, como pueden ser un eje que tenemos en la parte inferior que tiene su extremo izquierdo roscado, o un sistema de unión de una manguera de presión que tiene una de sus extremos roscados. Y cuando hablemos de agujeros roscados tendremos la misma situación. Por un lado tendremos elementos sencillos como una tuerca, por ejemplo, uniones roscadas, agujeros roscados que formen parte de uniones roscadas, las tendremos también en piezas comerciales como por ejemplo un racor que sirve para unir tubos, y en elementos más complejos, como podemos ver en la imagen, un bloque motor en las que tendremos unos agujeros roscados por medio de los cuales podremos unir la tapa del bloque al bloque motor. El primer punto a aclarar cuando hablemos de roscas es que las roscas serán elementos normalizados, es decir, habrá una norma que nos marque las características del perfil y las medidas de la rosca. Como ejemplo, se pondrá la rosca métrica. Esta rosca viene definida por las normas ISO 261, que es equivalente a la DIN 13 y equivalente a la UNE 17702. En ella, como muestra, tendremos esta imagen de lo que es el perfil de la rosca, donde cada una de las medidas de la rosca vendrán perfectamente definidas. Así como tenemos esas medidas, tendremos todas las características relativas a la rosca, como deben ser dimensiones de fabricación, tolerancias, materiales, resistencias, todas las características que debe cumplir. La rosca métrica es la de uso más habitual en elementos normalizados como tuercas y tornillos, y al trabajar los conjuntos será la que más veamos. Pero hemos de saber que hay otra serie de roscas normalizadas, como son la Whitworth, la redonda, la trapezoidal o la de diente de sierra, que pasaremos a ver a continuación. La rosca Whitworth, que está regulada o que viene definida en la norma DIN 11, tendrá un perfil similar a la métrica, pero con ciertas particularidades. Este tipo de rosca será será la empleada habitualmente en elementos de fontanería. Siempre que veamos racores, llaves, válvulas de seguridad, elementos que sabemos que forman parte de instalaciones de fontanería, hidráulica, la rosca que tendrán será la Whitworth. Y como curiosidad, decir que esta rosca se mide en pulgadas en lugar de en milímetros, como puede ser el caso del resto de roscas que veremos. La rosca redonda, marcada por la norma DIN 405, tiene todos los filetes redondeados, lo cual hace que sea muy resistente a esfuerzos y golpes, ya que no hay tensiones por esquinas o aristas en su forma. Pero ello también genera mucha dificultad para su fabricación y es por ello que es poco empleada. De hecho, suele emplearse en situaciones en las que no se mecaniza un eje o un agujero macizo, sino que se fabrican por moldeo deformando chapa. Como ejemplo, decir que los casquillos de las bombillas, tienen esta rosca. La rosca trapezoidal vendrá marcada por la DIN 103 y tendrá el perfil que vemos en la imagen. Esta rosca habitualmente se emplea en elementos de transformación de movimiento, como pueden ser husillos, sargentos, se emplea mucho en herramienta. Es muy habitual verlo en herramienta en la que por medio de un giro queremos conseguir un avance, como puede ser un sargento o un cortador de tubos de cobre, y el caso más típico son los tornillos de banco, en los que por medio de un giro de la manivela conseguimos que el tornillo avance y aprisionar una pieza. El último tipo de rosca que veremos será la rosca de diente de sierra, que viene regulada por 3 normas, la DIN 513, 514 y 515. Esta rosca suele emplearse donde sean necesarios esfuerzos axiales muy importantes, en el sentido en el que están en contacto las caras planas, las caras perpendiculares al eje. Como ejemplo, poner que estas suelen ser empleadas en prensas hidráulicas, donde por medio del giro del eje conseguimos hacer una fuerza vertical de la prensa muy importante. Todas estas roscas que acabamos de ver, la principal característica diferente que tienen es el perfil de la rosca, que será la primera de las características que veremos para las roscas. Esta característica lo que nos estará dando, por decirlo de alguna manera, será el tipo de rosca.
La segunda característica que tendremos que tener en cuenta será el diámetro nominal. El diámetro nominal, tanto para ejes como para agujeros, lo que nos estará marcando será el diámetro de la rosca que hemos fabricado, que estamos analizando. Y de alguna manera nos estará marcando el tamaño de la rosca de la que estamos hablando. La siguiente característica a tener en cuenta será el sentido de la rosca. Tendremos roscas derechas y roscas izquierdas. A continuación veremos con un ejemplo cuál es la diferencia entre ambas. Aquí podemos ver un ejemplo de aplicación de roscas de izquierda y de derecha. Una rosca de derecha será cuando al girar en el sentido de los dedos de la mano, la rosca avanzará en lo que indica el dedo gordo. En este caso, si vemos esta rosca, esta es de derechas, porque al girar en ese sentido vemos, respecto a las marcas azules, cómo el tornillo avanza. Girando a la contra, el tornillo retrocede. Por contra, esta otra de este otro lado, si giramos en el sentido de rosca a derechas, podemos ver que el tornillo retrocede. Por lo tanto, esta rosca será a izquierdas y esta rosca será a derechas. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de roscas? El poder facilitar ciertos funcionamientos, como por ejemplo, en este caso, fijando los dos elementos, girando el elemento central en un sentido, podemos ver que ambos tornillos hacen lo mismo. Es decir, ahora hemos girado este elemento en un sentido y los dos tornillos se han abierto, y si giramos en el otro, veremos que los dos tornillos se vuelven a cerrar. ¿Para qué servirá este elemento? Este elemento es un tensor de sirgas. Atando una sirga aquí y otra sirga aquí, girando este elemento central en un sentido, lograremos que los dos tornillos se acerquen y tensar la sirga, o se alejen y soltar la sirga. Así pues, podemos decir que el sentido de la rosca lo que nos dará será el sentido de avance de la misma al girar. Relacionado también con el avance, tendremos el paso de hélice. Habitualmente las roscas serán de paso normal, pero podemos tener roscas de paso fino o paso grueso. ¿Qué es lo que nos dará esto? Esta característica nos dará el avance por cada vuelta que demos al tornillo. Si queremos un paso normal, no tenemos requerimientos especiales, usaremos paso normal. Si por algún motivo requerimos de un paso más fino, como por ejemplo en calibres que regulen una distancia en función de un giro, usaremos el paso fino, y el paso grueso se empleará para casos en los que con una vuelta queremos avanzar mucho. Para estos casos también tendremos posibilidad de combinar el número de hilos. ¿Qué será esto? En lugar de tener un único hilo que va girando alrededor del eje, podemos tener 2 o 3 hilos, lo cual nos da una longitud de paso mayor sin perder resistencia en el eje, porque no se pierde sección. Si quisiéramos lograr esto mismo con un paso grueso, por la altura de las crestas y valles, tendríamos una pérdida de la resistencia del eje. Una vez tenemos claro cuáles son las características de una rosca, debemos ver las utilidades de las mismas. Estas se diferenciarán en dos principales grupos. Por un lado estará la clásica, o la que nos puede venir a la mente, de unir piezas, pero tenemos que tener muy presente que las roscas también sirven para transformar movimiento, tal y como hemos visto en ejemplos anteriores. En cuanto a uniones de piezas, clásicos tornillos y tuercas, conocidos por todo el mundo, o elementos como los vistos antes, como puede ser un racor, un eje con un extremo roscado, siendo estas roscas necesarias para el racor para unir dos tubos, el extremo roscado del eje para anclar algún elemento que va alrededor del eje al eje, y por otro lado tendremos la transformación de movimiento. Esto lo hemos visto en los ejemplos de la herramienta, por ejemplo, donde se ha mencionado un cortador de cobre que cortará el tubo de cobre a base de girar la manivela para que la cuchilla se clave en el tubo, o un sargento de carpintería que sujetará dos piezas a base de girar la manivela para que avancen, para que se muevan las mordazas.
A la hora de analizar los conjuntos tendremos que tener muy presente estas dos utilidades de las roscas para, al identificar una rosca en un conjunto, entender si esa rosca sirve para unir dos o varias piezas del conjunto o si sirve para transformar el movimiento y de esta manera poder entender mejor el funcionamiento del conjunto. Una vez tenemos claras cuáles son todas las características de las roscas, solo nos quedaría hablar de su representación en planos. Como adelanto, diremos que las roscas se representarán por medio de una línea fina y gruesa. Pero eso será objeto de un siguiente vídeo. Bien, eso fue lo que viene siendo prácticamente el tipo de tornillos que hay, cuerda derecha, cuerda izquierda, etcétera, y los tipos de cuerda básicamente que se van a manejar. Entonces, si ustedes observan, bueno, pues hay varios tipos de tornillos, aunque nosotros todos los vemos iguales, como un cuerpo con rosca y una cabeza en tres formas diferentes, cónica, plana o esférica. Pues también tiene su estudio y su detalle el fabricarlos. Como ya observamos, la creación de tornillos es un poco más complicada de lo que parece. Ahora, una vez que ya tenemos el tornillo, entonces vamos a ver cómo es que se logra el diseño de esas conexiones. Viene toda una teoría aquí. Vamos a ver también este otro video que habla sobre las conexiones con tornillos. No recuerdo si es muy extenso, espero alcanzar, si no le voy a adelantar poquito. No, sí lo alcanzamos muy bien. Vamos a verlo. Esta parte también es importante porque ya se ve prácticamente cómo se utilizan los tornillos ya en la práctica. Obsérvenlo y ahorita lo comentamos. Iniciamos nuestro módulo de conexiones con conexiones atornilladas. Pero antes de hablar de conexiones como tal, una conexión completa pues involucra muchos estados límites. Pues como vemos en estos ejemplos de conexiones, a pesar de que estamos viendo tornillos, soldaduras, hay más estados límites que se involucran en las conexiones. Por ejemplo, la soldadura aplicada de esta viga con esta viga, ¿qué le puede producir al alma de la viga principal? O el despatín superior de esta vigueta, ¿qué puede ocasionar en esa vigueta? Entran muchos factores como los rigidizadores, la longitud de la soldadura, hasta dónde se llega, qué no se debe tocar. En fin, hay muchos estados límites que involucran la conexión. Pues, al fin y al cabo, cualquiera de los dos métodos, atornillar o soldar, es dañar de cierta manera el material, sea porque lo estamos perforando o porque lo estamos llevando a temperaturas elevadas. Algo le estamos haciendo al material que estamos dañando su naturalidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer los dos componentes principales para lograr una conexión, que sería el tornillo y la soldadura. En este caso vamos a hablar del tornillo. Y un lema muy importante que tenemos que tener en cuenta es: una estructura es tan fuerte como más débil de su elemento. No importa la gran viga que tengan, llegando a una gran columna, si lo que conecta entre ambas, entre la viga y la columna, en vez de un tornillo es un clavo. De nada sirve un material muy resistente cuando su conexión no sirve para nada. Por eso, en este módulo vamos a hablar de conexiones y vamos a empezar con tornillos. Tornillo o perno. Un perno puede resistir dos fuerzas. Una es la de cortante, que es cuando a un tornillo se le somete a dicha fuerza y va a generar un corte. Y la otra sería la de tensión, cuando el perno está sometido a tensión, va a intentar por tensión fallar. Pero ¿cuánto resiste ese tornillo a cortante y tensión? Pues recuerden que nosotros tenemos una fuerza, tenemos una manera de fallar. Ya le mostré cómo falla, ahora lo que vamos a ver es cuánto resiste para que no falle. A cortante, la resistencia cortante de un tornillo, y por eso está en R minúscula, va a ser igual al coeficiente de reducción por un esfuerzo acortante del tornillo, que esto depende del tornillo, por un área. Y el área pues sí depende del diámetro que estemos usando de tornillo. Esto, para cortante vamos a tener un phi de 0.75, según la norma AISC 36010, que es la que estamos manejando todo el curso.
El esfuerzo de ruptura cortante del perno, que es como la incógnita mayor, que depende del tipo de perno, y el área de la sección transversal del perno, que depende del diámetro. Ese esfuerzo de ruptura cortante del perno está por la siguiente tabla. La siguiente tabla me muestra 3 tipos de perno: A307, A325 y A490. Pero entran estos dos prefijos N y X, que significa N cuando la rosca está incluida en el plano de corte. Gráficamente es esto: la rosca, que es toda esta parte roscadita que estamos viendo, está incluida en el plano de corte. Y en el otro caso, que sería la rosca excluida del plano de corte, es cuando la rosca ya no está, solamente está el vástago, y esto lo hace más resistente inclusive. Si estamos considerando la rosca en el plano de corte, lo hace más débil. Y eso lo podemos ver en la tabla, que para un mismo tipo de acero, cuando está incluida la rosca, resiste menos a cuando está excluida la rosca. Personalmente yo utilizo o diseño siempre considerando que la rosca esté incluida. ¿Por qué? Porque yo lo puedo diseñar muy bonito, lo puedo diseñar con todo el conocimiento posible, pero a la hora de ejecutarlo, o puede ser porque el proveedor no tenga el tornillo, puede ser porque la existencia esté muy escasa del tornillo en específico, o porque en el montaje simplemente no lo hicieron tal cual se diseñó. Entonces, para quitarme como ese dolor de cabeza futuro, diseño siempre con rosca incluida. Pero tenemos la gabela de que se puede diseñar con rosca excluida. La resistencia a tensión es la misma, lo único que cambia es ese esfuerzo de ruptura, que ya va a ser a tensión del perno, pero va a ser exactamente la misma fórmula. Y para conocer ese esfuerzo de ruptura de tensión del perno, nos vamos para la siguiente tabla. Acá no importa si es excluido o incluido la rosca en el plano de corte, porque no hay corte, sencillamente tensión. Y el perno tiene una resistencia de tensión que, según el proveedor, nos da que, dependiendo del tipo de acero, sería esto, y estamos hablando en megapascales. Entonces, al yo tener una fuerza en megapascales, que es una fuerza sobre un área, lo multiplico por un área y le hago una reducción, y ya tengo mi resistencia a tensión de un perno y mi resistencia cortante de un perno. Y ya relacionando más el tema del perno en una conexión, hay otros estados límites que se pueden relacionar, que sería el aplastamiento en el borde de la perforación. Básicamente es que la perforación se deforma, cede por fluencia, y la otra, que ya sería un desgarramiento por efecto de los pernos, que ya no simplemente cedió, sino que fracturó. En ambos casos se pueden ver en esta gráfica una fluencia de la perforación y una fractura en la perforación. Ya sé cómo está fallando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuánto resiste? La primera sería el aplastamiento en el borde de la perforación, que está por esta resistencia, que ya vamos a discretizar cada uno de sus componentes. Y la otra, que es el desgarramiento por efecto de los pernos. Y esta fórmula. Para ambos, el phi es de 0.75. El F sub U es el esfuerzo de ruptura del material base, porque realmente lo que fluye o lo que se corta o fractura sería el material base. Está el espesor del material base, el diámetro del perno y la distancia libre entre bordes de perforación. Pues realmente la distancia libre está dada desde eje a eje. ¿Por qué? Porque para que llegue a fracturarse, unirse entre estos dos pernos, realmente requiere esta distancia. Yo conservadoramente utilizo libre entre pernos, desde aquí hasta acá. Y cuando es a borde, lo hago desde aquí hasta el borde. Y ahí tengo mi distancia libre. Haciendo un resumen de todos los estados límites que tenemos en el tornillo, tenemos que para todos el phi es de 0.75. La resistencia al corte de un perno está por el esfuerzo cortante por su área. La resistencia a tensión de un perno también está por la misma fórmula, solamente que cambia la resistencia. Y el aplastamiento a un borde del perno o de la perforación, tenemos que está por esto. Y al final, el desgarramiento por efecto del perno me la da esta ecuación. Y acá tenemos todos los componentes relacionados con todas las fórmulas para tener la resistencia de un perno o los estados límites relacionados al perno. Bien, pues ahí tienen, muchachos. Entonces acabamos de ver que la utilización de un tornillo pues no es tan sencilla como parece. De hecho, nosotros normalmente ponemos un tornillo
para unir dos piezas y ya, hasta ahí quedamos. Pero la realidad es que si queremos hacer bien las cosas, pues hay que hacer cálculos como los que acabamos de ver, tanto de esfuerzo cortante como de esfuerzo a tensión, dependiendo de las fuerzas que vayan a generar entre las piezas que estoy uniendo, para que el tornillo haga su función de manera adecuada. Otro detalle es ver el tipo de tornillo que voy a utilizar, tanto del material que está hecho, como del tipo de rosca y cabeza que va a tener, para hacer la mejor unión posible de dichos materiales. Entonces ahí toda la utilización de tornillos, que les digo, generalmente no se utiliza, nada más atornillamos y tan se acabó. Pero por eso viene después el problema de que algunas uniones con tornillo llegan a fallar en algunos momentos, llegan a provocar rupturas o se afloja la unión y después tenemos ahí ciertos movimientos porque no calculamos adecuadamente la utilización del tornillo. Adicionalmente, viene el tipo de perforación que hay que hacer a la hora de hacer la unión, que también la mencionó este señor aquí. Puede ser con la distancia de tornillo a tornillo o bien la distancia del tornillo al borde. Eso me va a dar una cierta resistencia con respecto a la unión de los materiales. Les digo, esto da una teoría que igual ya dependerá de los materiales que estamos uniendo, las fuerzas a las cuales van a ser sometidos y sobre todo la práctica. Necesitamos también práctica para lograr las mejores uniones posibles. Pero en cuanto a tornillos, bueno, pues eso es lo que se estudiaría en esta ocasión. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia, ustedes díganme. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, pues entonces igual que en otras ocasiones, en un rato más les subo todo el material correspondiente a las uniones a base de tornillos para que hagan su resumen correspondiente. Déjenme bajo por ahorita la asistencia del día de hoy. Listo. Y bien, pues entonces si no hay más dudas, comentarios, síganse cuidando, tengan bonito día y nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Sale, profe, gracias. No, al contrario, de nada, cuídense, nos vemos el jueves.